El derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. Ulpiano. Un amén y cordial saludo a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quien les habla es Karen Fiorella Sánchez Rodríguez en calidad de moderadora y les doy la bienvenida a la sesión número 22 del ciclo de conferencias por el segundo aniversario de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, que tiene el auspicio académico del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Y es grato comentarles que el día de hoy contamos con la presencia de un buen amigo de la casa y gran conocedor del derecho administrativo. Estamos hablando del doctor José María Pacori Cari, quien nos va a acompañar con el tema los procesos de gestión del empleo público. Pero antes de dar inicio, daremos a conocer los aspectos más importantes de su hoja de vida. Nuestro ponente es abogado por la Universidad Nacional de San Agustín, maestro en Ciencias Políticas y Derecho Administrativo por la misma Casa de Estudios, es docente en LP, es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, es socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Asimismo, el doctor eh, es columnista en el suplemento La Gaceta Jurídica, del diario La Razón en Bolivia, ex colaborador en la revista de Administración y Control de Gaceta Jurídica en el Perú, y también fue docente en la Universidad La Salle y también es profesor de Derecho Administrativo y Derecho Laboral en la Universidad José Carlos Mariátegui en Arequipa. Asimismo, se le otorgó el cuarto premio a la excelencia académica en Derecho José León Barandarian Hart. Es autor de libros como Aplicación práctica del silencio administrativo en la Ley de Procedimiento Administrativo General, Manual de Derecho Administrativo Disciplinario, Manual Operativo del Proceso Contencioso Administrativo y Manual Operativo del Procedimiento Administrativo General. Muy bien, en tanto, en nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, le damos la bienvenida, estimado doctor, a nuestra casa de estudios. Y de igual manera, estimada comunidad jurídica, hacerles recordar que si tienen preguntas de la clase o también pueden hacer palabras de elogio, las pueden hacer levantando la manito o también a través del chat del Zoom. Muy bien, sin más preámbulos, les doy el uso de la palabra, estimado doctor. Puede dar con su ponencia. Tengan todos ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a tocar uno de los temas fundamentales del derecho administrativo y nos referimos al tema referente a los recursos humanos. Cuando tocamos el tema de contratación pública, esta contratación pública deriva en la adquisición de prestación de servicios y de bienes. En el caso de la prestación de servicios, allí es donde ya tocamos el tema del servicio civil, empleo público, servicio público, función pública. Son términos que se utilizan para referirse a lo que a mí más apropiadamente considero es el empleo público. Bueno, vamos a ver a través de las diapositivas cuáles son los procesos esenciales del empleo público en el Perú para que ustedes un poco puedan tener una visión completa sobre este sistema administrativo y un poco sepan por qué es muy discutido o muy conflictivo el empleo público en el Perú. Entonces vamos a compartir las diapositivas para que ustedes puedan comprender de mejor manera el tema. Bueno, en principio es importante indicarles que cuando hablamos de derecho administrativo, debes tener en cuenta que el derecho administrativo es el derecho que tiene por objeto de estudio a la administración pública. Ahora, cuando tú estudias el término administración pública, lo debes entender desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es funcional y el segundo punto de vista es orgánico. Desde un punto de vista funcional, administración pública es igual a función administrativa. La función administrativa, como una función estatal, está al lado de la función legislativa, la función judicial, aparece la función ejecutiva y esta función ejecutiva se divide en dos, la función gubernamental y la función administrativa. La función administrativa es la encargada de tutelar
la prestación de servicios públicos de calidad y el ejercicio o ejecución de obras públicas al servicio de la comunidad peruana. O sea, servicios públicos y obras públicas para mejorar la calidad de vida de los peruanos, eso es la actividad administrativa y eso es el objeto de estudio del derecho administrativo. Entonces, cuando veas derecho administrativo, tienes que tener en cuenta esta definición. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como ya te diste cuenta, el Estado no puede existir internamente, no lo vemos al Estado, pero sí podemos ver manifestaciones del Estado, como así, entidades públicas. Las entidades públicas son municipalidades distritales, provinciales, gobiernos regionales, ministerios, entre otras entidades públicas. Cada una de esas entidades públicas es una manifestación del Estado peruano. Ahora, esas entidades públicas son personas jurídicas de derecho público y al ser personas jurídicas de derecho público requieren de personas naturales que lo integren. Es allí donde aparece la figura de los funcionarios y los servidores públicos. Desde un punto de vista netamente administrativo, hablamos de agentes públicos. Cuando hablamos de agentes públicos, nos referimos a la palabra agens, que significa acción, acción pública, aquella persona que moviliza el aparato estatal para cumplir el interés público. Cuando hablamos de interés público, es aquello que importa a la sociedad peruana en su conjunto. Es allí donde empieza a surgir el tema de la necesidad de regular la relación jurídica de subordinación entre estos agentes públicos y las entidades públicas. Esta relación de subordinación es lo que denominamos empleo público. Cuando hablamos del tema que puedes ver en la diapositiva que dice procesos de gestión del empleo público, significa que vamos a ver cuáles son las etapas del empleo público. Desde antes de convocar el procedimiento de selección hasta después de finalizado la relación de empleo público. Ese proceso íntegro también se divide en pequeños procesos. Eso es lo que vas a ver el día de hoy. Ahora, el tema que ustedes están viendo, tal vez algunos digan, pero doctor, este es un tema de derecho laboral. Si te has dado cuenta, en la mayoría de las facultades de derecho, cuando te enseñan derecho del trabajo, lo que te enseñan es el decreto legislativo 728. Un poco no se toca el tema del decreto legislativo 276, el decreto legislativo 1057 CAS o la ley del servicio civil, la ley 30.057. Y ese es el problema. ¿Por qué? Lo que sucede es que el derecho del trabajo es una rama autónoma y aparte encontramos el derecho administrativo. Si consideramos a los dos derechos como círculos y va a haber un punto donde van a converger, creando una zona gris, es decir, una zona donde encuentras trabajadores y donde el empleador es el Estado. Esa zona es lo que denominamos empleo público. Ahora, determinar bajo qué perspectiva estudiamos el empleo público desde el punto de vista del derecho del trabajo o desde el punto de vista del derecho administrativo es bastante fundamental. Tú dirás, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque si tú dices, vamos a estudiarlo desde el punto de vista del derecho del trabajo, todos los principios y derechos laborales van a ser exigidos por los trabajadores al empleador. Y recuerda que el empleador en este caso es la entidad pública. Ahora tú puedes decir, sí, que ataquen con todos los trabajadores, pero resulta que la entidad pública no es una persona privada, es una persona pública, no tiene un fin lucrativo, su fin es social, está destinada a cautelar el interés público. Incluso el dinero con el que paga las remuneraciones no es dinero de la entidad pública, es dinero de la comunidad peruana.
Es por eso que en algunos casos tú puedes decir que, o escuchas hablar que con mi dinero es que tú ejerces tu cargo, le dicen al servidor público. Y en esencia, esa es la verdad. Por eso que se les llama servidores públicos, porque están al servicio del público, al servicio de la sociedad peruana. La persona de menor recurso puede ir a una municipalidad y exigir que le atiendan. Y el funcionario más alto, como es el alcalde, tendría que atenderlo, porque el alcalde es un servidor público y su sueldo sale de los impuestos, tributos que paga este ciudadano. Eso es lo que debemos entender. Ahora, estos sistemas de gestión de empleo público es muy discutido y está sujeto, entre otros, como contratación pública. El tema del empleo público está sujeto al control administrativo. El Sistema Nacional de Control, a cargo de Contraloría General de la República, es quien siempre está ahora pendiente de este sistema administrativo. Ahora, si lo ves desde el punto de vista del derecho administrativo, el empleo público tiene otra connotación. Mientras que en el otro le quieres dar todos los derechos al trabajador como si no existiera interés público, desde el punto de vista del derecho administrativo, ves que el derecho administrativo, él tiende a proteger el interés público y no le interesa el interés particular de los trabajadores. Y allí vemos que el derecho administrativo lo único que le interesa es utilizar a la persona como un medio para cumplir objetivos, porque recuerda que los principios del derecho administrativo son interés público, eficiencia y eficacia, legalidad y transparencia. Esto hace notar la importancia del derecho del empleo público en el Perú, inclusive debido a que muchos son los casos de contencioso administrativo laboral. Muchos de los procesos laborales tienen por demandado a municipalidades. Entonces ya te das cuenta que las facultades de derecho adolecen de conocer la realidad peruana. Y es por eso que debemos instituir un derecho del empleo público en el Perú. Un derecho del empleo público que no se laboralice, tampoco se administrativice, que tenga su propia autonomía. Este derecho del empleo público en Francia se denomina derecho de la función pública. En Ecuador le llaman servicios públicos. También se le denomina, conforme a la última ley 30.057, servicio civil en oposición a el servicio militar. Se le llama función pública porque la Carta Iberoamericana de la Función Pública habla de la función pública dirigiéndose a esta relación de subordinación. Entonces, allí puedes ver la importancia del empleo público en el Perú. Inclusive tú puedes decir cuán importante puede ser. El día jueves hubo un paro a nivel nacional porque salió una ley que indicaba que en la negociación colectiva a nivel descentralizado ya no puedes negociar condiciones económicas. Allí te das cuenta que el sistema administrativo de recursos humanos en el país tiene su lado político, a pesar de ser una institución jurídica administrativa. Ahora, cuando hablamos de estos procesos de gestión del empleo público, debemos remitirnos a lo que es el sistema de gestión de recursos humanos. En la ley orgánica del Poder Ejecutivo vas a encontrar 11 sistemas administrativos. Dentro de esos 11 sistemas administrativos vas a encontrar el sistema administrativo de gestión fiscal de recursos humanos. Este sistema administrativo está encargado de ejecutar y desarrollar la política estatal respecto de el servicio civil o empleo público en el Perú, a través de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizados por las entidades públicas en la gestión de los recursos humanos.
toda entidad pública a nivel nacional cuenta con un jefe o una oficina de recursos humanos. Es por eso la importancia de la gestión pública de recursos humanos en el país. Ahora tú dirás, ¿y estos jefes de recursos humanos harán lo que les da la gana? Actualmente eso no es posible, porque el jefe de recursos humanos es uno de los órganos que integran el sistema de gestión de recursos humanos. ¿Y por qué si es uno de los órganos no puede hacer lo que le dé la gana? Y si lo hace, va a incurrir en responsabilidad. Porque encima, en nuestro Perú, vas a encontrar a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, al Servir, que es el órgano rector de la gestión de recursos humanos en el Perú. Esta Autoridad Nacional del Servicio Civil, a través de informes técnicos, orienta el actuar de los jefes de recursos humanos a nivel nacional. Otro órgano importante dentro de este sistema de gestión es el Tribunal del Servicio Civil. Este es un tribunal administrativo que es un órgano dentro de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. El Tribunal del Servicio Civil dicta justicia administrativa laboral en el Perú. Asimismo, vas a encontrar, aparte del jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, el servir el Tribunal del Servicio Civil, a la Dirección Fiscal de Recursos Humanos a cargo de el Ministerio de Economía y Finanzas. Y tú dirás, si estamos hablando de laboral, doctor, ¿por qué de repente aparece Ministerio de Economía y Finanzas? Porque allí notamos el principal conflicto en la utilización de los recursos humanos en el país, que en cada momento, cuando el trabajador diga aumento de remuneraciones, la administración pública dirá, ¿hay o no hay presupuesto? Y allí surge el principio de previsión y provisión presupuestal. Inclusive, si es que se firma un convenio colectivo y no contamos con provisión presupuestal, es decir, con dinero para cumplir el convenio colectivo, es posible que ese convenio colectivo sea declarado nulo. Es tan importante el presupuesto en el empleo público que inclusive se puede declarar nulos procedimientos administrativos de selección que no tengan como sustento la provisión presupuestal. Inclusive de llevarse a cabo, acarreará responsabilidad para los servidores y funcionarios públicos que pretendieron llevar a cabo un procedimiento de selección sin contar con el presupuesto necesario. Ahora, pasemos a hablar de los procesos a los que se hace referencia en el tema en cuestión. Cuando hablas del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, vas a encontrar que internamente ese sistema administrativo de gestión de recursos humanos implica procesos, implica subsistemas, y los subsistemas a su vez implican los procesos, ¿ya? Es el desarrollo de la relación jurídica de empleo público, ¿correcto? Ya. El primer subsistema dentro del sistema de gestión de recursos humanos es la planificación de políticas de recursos humanos. No es que de repente yo me vuelvo alcalde, me siento y digo, uy, se me ocurrió, tengo ganas de contratar personas. No, eso debe partir respecto de la Oficina de Planificación y Presupuesto. Y a partir de esa oficina se establecerá una planificación de política de recursos humanos que debe tener relación con la política de recursos humanos a nivel nacional. Por ejemplo, yo como alcalde no puedo decir, "Ah, estoy contento con mi autonomía municipal prevista en la Constitución Política del Perú. Así es que yo tan bueno soy, pero tan bueno soy que voy a nombrar a todos mis trabajadores de la municipalidad". Eso no puede hacer porque una de las políticas de recursos humanos a nivel nacional es unificar los regímenes laborales en el Perú en uno solo. Y ese único régimen al cual se propende unificar
es la ley del servicio civil. Una ley muy cuestionada, muy discutida, porque fue emitida sin que esté el Estado, empleadores y organizaciones sindicales en su elaboración. Inclusive hace un mes, esta es la vigencia de este sistema, es lo bonito del derecho administrativo. A diferencia del derecho penal, el derecho civil, que están cosificados en sus códigos, el derecho administrativo es un derecho dinámico. Es un derecho que todos los días puede cambiar de normatividad. Nunca está seguro de lo que va a suceder. Por eso es muy divertido estar en una inseguridad, porque esa inseguridad nos hace conocer más cosas que las que podría saber otro ordenamiento jurídico. Un jus administrativista se adecúa en cada momento de su vida a la realidad nacional. Por eso en alguna de las ponencias propuse que se estudie el principio de realidad en la administración pública, principio de realidad que la doctrina de Brasil ya ha incorporado en su derecho administrativo. Entonces, en esta planificación de políticas de recursos humanos, vas a encontrar que internamente debe existir una congruencia entre los objetivos estratégicos de la entidad. Asimismo, permite definir las políticas, directivas y lineamientos propios de la entidad con una visión integral en temas relacionados con recursos humanos. Ahora, dentro de este subsistema de planificación de políticas de recursos humanos, encuentras la estrategia, políticas y procedimientos. Dentro de estas estrategia, políticas y procedimientos, encuentras la ley 30.057, que es la ley del servicio civil, que como te indiqué, tiene por finalidad establecer un régimen único en la administración pública. Ahora tú dirás, doctor, ¿por qué dice un régimen único? ¿Acaso el empleo público no es un régimen único? En el Perú, no. A diferencia de otras realidades en Sudamérica, como Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, Bolivia, hasta Brasil, no encuentras un único régimen para el servicio civil o el empleo público. Porque en el Perú, escúchalo bien, en el Perú, el Estado como empleador está a cargo de cuatro regímenes laborales generales a cargo del Estado. Por su orden cronológico, vas a encontrar primero el régimen laboral público del decreto legislativo 276. Luego, este régimen 276 es de 1984. Ya en el año de 1992, en el gobierno del presidente Fujimori, se permite al Estado utilizar también como uno de sus regímenes el régimen laboral privado del decreto legislativo 728. Por eso encuentras trabajadores 728 del Estado. Luego ya en el 2008 se hace la necesidad de crear más funciones y más prestación de servicios. Y se crea el decreto legislativo 1057, que es el régimen de contratación administrativa de servicios, los conocidos CAS. Y ya en el 2013 se publica la ley del servicio civil, que es la ley 30.057, que a la fecha no se ha implementado a nivel nacional. Solamente existen trabajadores de la ley 30.057 respecto de entidades que ya han completado el proceso de implementación. Por ejemplo, actualmente encontramos más o menos 2.200 trabajadores de la ley del servicio civil en el Perú, en el gobierno nacional, más de 1.500 trabajadores CAS, y a nivel de gobiernos regionales y municipales, 300.000 trabajadores CAS aproximadamente. Esa es nuestra realidad nacional respecto del empleo público. Cuatro regímenes laborales. Inclusive vas a escuchar, doctor, he escuchado una ley marco del empleo público. Esa ley marco del empleo público es la ley marco del 728, 276 y CAS. Cuando se implemente en su totalidad la ley del servicio civil, la ley marco del empleo público se derogará totalmente.
Luego encuentras la planificación de recursos humanos como parte del proceso del subsistema de planificación de políticas de recursos humanos. Dice la implementación por las entidades públicas de régimen previsto en la Ley 30.057 se realiza progresivamente, conforme a las reglas de gradualidad que establecen las normas reglamentarias, en el marco de la programación de las leyes anuales del presupuesto. ¿Por qué? Porque debes tener en cuenta que el proceso de implementación está vigente. Claro que cada cierto tiempo, como hace un mes, se habló sobre la derogación total de la ley del servicio civil. El Perú es un país inestable respecto del ordenamiento jurídico administrativo. Por eso nosotros no hablamos de un código administrativo. Podríamos a lo mucho hablar de una ley general de la administración pública, pero hablar de un código sería mucho en las circunstancias en las que estamos. ¿Ya? Pero existe una planificación de recursos humanos y se tiende a que los tres regímenes 728, 276 y 1057 en un determinado momento pasen a la ley del servicio civil. Ese es el deseo del Estado peruano actualmente. Segundo subsistema. Primero hemos planificado las políticas sobre recursos humanos en nuestras entidades teniendo en cuenta la política de recursos humanos a nivel nacional. La segunda etapa en estos procesos es la organización del trabajo y su distribución. Ya. Es posible que tú digas, sí, bueno, vamos a planificar y tenemos que contratar personal CAS, pero a la vez debemos respetar e iniciar el proceso de implementación en la ley del servicio civil. Debemos vigilar porque los 276 mantengan sus derechos y donde haya 728 habrá que respetar sus derechos para una convivencia pacífica, en tanto logramos la implementación de la ley del 30.057. Ahora, si yo necesito más personal, estoy a esa política, a esa planificación. Pero para tener más personal no solamente tengo que planificar, tengo que organizar el trabajo. Por eso viene el segundo subsistema del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, que es la organización del trabajo y su distribución. Dice, define las características y condiciones de ejercicio de las funciones, así como los requisitos de idoneidad de las personas llamadas a desempeñarlas. Los procesos se consideran dentro de este sistema son, mira, tú puedes decir, doctor, mira, debemos organizarnos y distribuirnos. No creas que esto solamente son palabras. Como te dije, el derecho administrativo es eficiencia y eficacia. Eficiencia, realizar las cosas de la mejor manera posible y eficacia, cumplir objetivos. Eso también es lo que guía a un administrativista. Si tú estás pretendiendo escoger una rama del derecho, yo te aconsejo el derecho administrativo. Es uno de los derechos más complejos, pero cuando lo dominas, te da muchas gratificaciones. Como puedes escuchar, esta parte implica lo siguiente. Mira, organización del trabajo y su distribución. ¿Por qué te hablé de la eficiencia y la eficacia? Eso nos lleva a hablar de documentos de gestión. Entonces, dice acá, diseño de los puestos. Comprende la descripción y análisis de los cargos estructurales y opuestos identificados y la elaboración de perfiles que integran el manual de perfil de puesto. Este diseño de puestos te lleva a dos documentos de gestión importantes. El cuadro de asignación de personal provisional de las entidades públicas y el MOF, el manual de organización y funciones, donde todavía haya, y donde ya no es posible el MOF, vas a encontrar el manual de perfil de puestos. ¿Qué significa esto? Que cuando convoques para que una persona ocupe un cargo público, esa persona debe cumplir con los requisitos, con el perfil del puesto previsto con anterioridad en los documentos de gestión. Por ejemplo, si dice maestría en recursos humanos, solamente el magíster en recursos humanos puede ocupar el cargo del jefe de la oficina de recursos humanos, no un magíster en administración,
no un magíster en contabilidad. Eso es lo que dice el documento de gestión y eso cumplimos. Ahora tú dirás, pero doctor, ¿has visto que meten a cualquier persona? Puede ser, pero en cualquier momento alguien podría avisarle, oye, Ministerio Público, aquí hay alguien que mira, no cumple con los requisitos del perfil del cargo, ¿ah? Investiga y te vas a dar cuenta. Tú dirás, ¿y por qué usted mete al Ministerio Público? Porque el año pasado se modificó el delito de indebido nombramiento. Ahora se modificó a indebido nombramiento, contratación, designación de personal que no cumple con el perfil para un cargo público. Y ojo, los responsables de ese delito es la persona que contrata, el funcionario, y también quien ejerce el cargo público. Así es que no creas de que es tan fácil. Ah, bueno, si se equivocó el funcionario, yo voy a trabajar calladito y no pasa nada. No, tú también, si es que sabes que no cumples con el perfil, puedes incurrir en el delito. Luego está la administración de puestos como un segundo proceso de este subsistema de organización del trabajo y su distribución. Dice, el puesto es el conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una posición dentro de una entidad, así como los requisitos para su adecuado ejercicio. Cuando hablamos de puesto, debes también tener en cuenta sinónimos. Puesto, cargo público o plaza presupuestada. Seguramente han sacado convocatoria y plazas. Están diciendo que están sacando a concurso cargos públicos. Y ahora, ¿qué de importancia tiene esto? Y escúchalo bien. Si es que tú vas a ser jefe de recursos humanos o quieres trabajar en recursos humanos de una entidad, recuerda que los cargos públicos son bienes públicos, son bienes del Estado, lo que significa que un trabajador no puede alegar propiedad sobre un cargo público. Y tú dirás, ¿y por qué eso es importante? Porque esa lógica permite que un trabajador pueda ser desplazado a otro cargo por necesidad institucional. Luego encontramos el tercer subsistema del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Hablamos de la gestión del empleo. Ahora dice, la gestión del empleo incorpora el conjunto de políticas y prácticas del personal destinadas a gestionar los flujos de servidores en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, desde la incorporación hasta la desvinculación. Este subsistema contiene procesos que han sido clasificados en dos grupos. Mira, toma en cuenta, has pasado de la planificación, la organización y ahora la gestión del empleo. Esta gestión del empleo es la parte medular del empleo público, porque lo que regula es la incorporación hasta la desvinculación, el inicio de la relación laboral pública hasta el término de la relación laboral pública. Y en el medio encuentras el desarrollo de la relación laboral de derecho público. Ahora ve, dice clasificada en dos grupos. Primer grupo, gestión de incorporación. Dice, la selección de los servidores públicos es a través de un concurso público. Declarados aptos para la contratación, se vincula a los servidores civiles a través de un contrato de trabajo. Habiendo ingresado a la entidad pública, se brinda la información relacionada con el funcionamiento general de la entidad, para luego estar sujetos a un periodo de prueba. Superado este periodo, se desarrolla la relación de empleo público. ¿A qué se refiere esta gestión de incorporación? Elemento principal. Para ingresar a prestar servicios en la administración pública, solo lo puedes hacer por concurso público. No puedes ingresar a prestar servicios sin concurso público. Si tú me dices, doctor, yo conozco a personas que han ingresado sin concurso público, es muy probable que en cualquier momento les digan, ya no vengas a trabajar. Cuando se vayan a un juez y quieran demandar, el juez les va a decir, previamente a ver tu reposición laboral, acredítame que ingresaste por concurso público.
Si no ingresa por concurso público, no tiene derecho a reposición laboral. Esa es la precariedad de un servidor que no ingresó por concurso público. Segundo punto, aquí te habla del periodo de prueba. Ojo, te dije de 4 regímenes laborales. La ley del servicio civil, todavía en implementación, habla de periodo de prueba de 3 meses. El decreto legislativo 1057 CAS habla de periodo de prueba de 3 meses. El decreto legislativo 728 del Estado habla de periodo de prueba de 3 meses. Y el decreto legislativo 276 no te habla de periodo de prueba. De los 4 regímenes laborales generales a cargo del Estado, el decreto legislativo 276 no contempla el periodo de prueba. Entendemos que fue dado en 1984. Esto es cuando estaba vigente la Constitución Política de 1979 que propugnaba la estabilidad laboral. Dentro de esta gestión de incorporación encuentras la selección. La selección de personal se hará teniendo en cuenta el principio de mérito. Cumples el perfil del cargo y asimismo debes pasar las etapas de evaluación a las que estás sujeto en el procedimiento de selección. Esos procedimientos de selección se denominan también procedimientos concurrenciales. Después de esta selección, es decir, le dicen, ya está seleccionado, contigo voy a contratar, el Estado empieza la vinculación. Esto es la contratación laboral, que implica la expresión de voluntad del servidor civil y de la entidad pública formalizando un contrato de trabajo a plazo indeterminado o plazo fijo. Este es un buen punto para hablarte de las teorías del empleo público. Vas a encontrar 2 teorías del empleo público, la teoría contractual y la teoría del estatuto. En la teoría del estatuto se habla que el Estado adjudica una plaza a un servidor, garantizando su estabilidad y permanencia. En la teoría del contrato se garantiza personal dinámico, intercambiable cada cierto tiempo. En el Perú adoptamos una teoría mixta, porque en el decreto legislativo 276 y en la ley del servicio civil se habla de la carrera administrativa y por eso todavía contamos con la teoría del estatuto. La contratación CAS y la contratación 728 esencialmente responden a la teoría del contrato. Luego de que se vincula, existe una etapa de inducción. Esta etapa de inducción no la vas a confundir con la capacitación. La capacitación se da durante el desarrollo del servicio civil. La inducción es una forma de buscar identificar al nuevo personal con la entidad pública. Luego de esto, encuentras también dentro de esta etapa de incorporación el periodo de prueba, por el cual la autoridad debe constatar la aptitud profesional del trabajador y éste pueda conocer las condiciones en las que va a desarrollar su trabajo. Algunos dicen, pero ¿por qué periodo de prueba si hemos participado en un concurso público para ser elegidos? Sin embargo, es posible que en el concurso público no se haya podido observar directamente cómo es la prestación de servicios del servidor público. Por ejemplo, no sirve para trabajar en equipo, es conflictivo, no le gusta recibir órdenes, es gruñón. Podemos hacer uso del periodo de prueba, pero con una garantía en la administración pública. Si el Estado quiere hacer uso del periodo de prueba, puede hacerlo, pero a través de una resolución debidamente motivada. Es decir, no es solamente decir, hago uso del periodo de prueba, chao. Tiene que motivar por qué hace uso del periodo de prueba. Y si no está de acuerdo, nuestro trabajador podrá apelar de esa resolución y será el Tribunal del Servicio Civil quien resuelva esta apelación. Luego encuentras la administración de las personas. Es el área responsable de garantizar la conformidad legal de las relaciones entre servidores públicos y la entidad.
Entonces, ¿cómo se da esta administración de las personas? A través de dos procesos: la administración de legajos y el control de asistencia. ¿Qué es un legajo? Es un documento oficial de carácter estrictamente confidencial, en donde se archivan los documentos personales y administrativos del trabajador a partir de su ingreso a la entidad pública y se incrementa durante su vida laboral. Como escuchaste, el legajo de personal es un documento confidencial. Por lo tanto, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, no podrías pedir: quiero que me dé autoridad administrativa el legajo de personal del señor Juan. Te van a decir: es información confidencial y no te puedo entregar. El único que puede hacer uso de esa información es el mismo servidor titular de la misma. Luego está el control de asistencia, por el cual las entidades públicas están obligadas a contar con un registro permanente de control de asistencia, en el que los servidores consignan de manera personal el ingreso y salida dentro del horario de trabajo. Este control de asistencia es lo que genera lo que conocemos como horario de trabajo. Encuentras la jornada de trabajo, que es el tiempo de disponibilidad del trabajador hacia el empleador, y el horario de trabajo, que te dice el inicio de la jornada y el final de la jornada. Eso es a través de el control de asistencia. Luego vas a encontrar los desplazamientos. La ley del servicio civil nos establece que toda forma de desplazamiento de personal, como es una designación, una encargatura, una rotación, son actos de administración. Tú dirás, pero ¿por qué decir que son actos de administración? Porque se realizan internamente. Si yo dispongo la rotación del asistente administrativo de oficina de abastecimiento a la oficina de administración, lo hago a través de un memorando. No se requiere de un acto administrativo. El memorando es un acto de administración. Ahora tú puedes decir, pero doctor, no puede ser un acto administrativo. Tranquilo. Los actos de administración pueden usar supletoriamente la regulación de los actos administrativos. Por lo tanto, son susceptibles de medios impugnatorios si es que se cometiera alguna irregularidad. Y también vas a encontrar a los procedimientos administrativos disciplinarios. Actualmente en el Perú vas a ver que los servidores públicos están sujetos a dos tipos de procedimientos sancionadores disciplinarios. El procedimiento administrativo sancionador a cargo de Contraloría General de la República, que hace un mes, si quieres, busca, vas a ver que había una sentencia de inconstitucionalidad que ha cortado un poquito de este procedimiento administrativo sancionador contra servidores públicos, y el procedimiento administrativo disciplinario a cargo de las secretarías técnicas que cuenta cada entidad pública. A partir de estos procedimientos administrativos, la principal sanción es la destitución del cargo. Claro, si es que no estás de acuerdo, apelarás. Y si es que no estás de acuerdo, te irás a un contencioso administrativo laboral para que sea un juez el que evalúe la legalidad o no de la destitución. Luego aparece la desvinculación. La desvinculación se puede dar, como ya escuchaste, por destitución, también por renuncia, por mutuo disenso, por fallecimiento de nuestro servidor público, entre otras posibilidades como el límite de edad, por ejemplo. Esta desvinculación debes entender que en la ley del 30.057 se dice que se otorga una adecuada protección contra el término arbitrario del servicio civil. Y luego encontramos nuestra gestión del rendimiento. Ya has visto, ¿no? Bastantes tipos de procesos dentro del sistema administrativo: gestión de incorporación, gestión de planificación, gestión de organización. Ahora vas a ver la gestión de rendimiento. Esta gestión de rendimiento es una de de los procesos o subsistemas más discutidos a nivel nacional. Háblale a una organización sindical de servidores públicos de implementar la gestión de rendimiento y jura que te van a votar con tomates. ¿Por qué, tú dirás? Porque esta gestión de rendimiento
Te dice que cada cierto tiempo se debe tomar exámenes o evaluar a los servidores públicos. Si es que el servidor público no aprueba la primera, se le da una segunda oportunidad. Si no aprueba la segunda oportunidad, se procede a dar término a la relación de empleo público. Es por eso que no les gusta a las organizaciones sindicales la implementación de esta gestión de rendimiento. Actualmente no se ha implementado directamente. Existe la normatividad, pero cada entidad es muy renuente a cumplirla. Inclusive, Servir ha emitido un informe técnico donde ordena que todas las entidades deben cumplir con el proceso de gestión de rendimiento. Inmediatamente sucedieron las huelgas, las demandas. Todo está en trámite. Desde un punto de vista ciudadano, esta gestión de rendimiento evita que el personal esté sentado y no quiera atender y servir al público. Entonces, esa es una situación muy compleja que se da en la administración pública. La evaluación por desempeño se llama. Otra situación es la gestión de la compensación. Esto es también otra situación interesante. La ley del servicio civil, que como te dije, pretende quedarse y con el tiempo hacer desaparecer a los otros regímenes laborales, no te habla de remuneración. En ninguna parte habla de remuneración. Lo que habla es de compensación. Inclusive la compensación es económica y no económica. ¿Ya? Pues tú dirás, pero qué de importante tendrá que le digas compensación y remuneración. Al final, si le pagas mensualmente, es remuneración. Parece sencillo. Sin embargo, si te das cuenta, cuando hablamos de la compensación económica en la ley 30.057, es una suma anual y esa suma anual lo divides entre 14 y un catorceavo es lo que se abona mensualmente al trabajador. Tú dirás, pero si son 12 meses, ¿por qué entre 14? Ah, recuerda que en julio y diciembre se paga el doble, por eso son 14, ¿correcto? Ahora tú dirás, ya, ¿y qué con eso? Si es que habláramos de remuneración, como así lo hace la OIT en los convenios, habla de salario remuneración, si habláramos de esos términos y no de compensación, es más sencillo aplicar los principios que protegen a la remuneración. El principio de a igual trabajo, igual remuneración. El principio de intangibilidad de remuneraciones. El principio de una remuneración equitativa y digna. Pero si no hay el término remuneración y solamente compensación, y la compensación incluso es una fracción de un monto dinerario, es mucho más difícil alegar la aplicación de principios remunerativos. Y esto nos lleva a la administración de compensaciones. Esto es el conjunto de ingresos y beneficios que la entidad destina al servidor público para retribuir la prestación de sus servicios. Y esto también nos lleva, recuerda que al lado de la relación laboral, tal vez no te has dado no te has dado cuenta, tú puedes decir, doctor, cuando inicio mi relación laboral, yo me he dado cuenta que me descuentan para salud y para pensiones, ya sea FP o NP. Allí es donde surge y por eso en muchos casos consideramos que el derecho a la seguridad social o derecho previsional es una parte del derecho del trabajo. Otros lo consideran un área diferente, pero ¿por qué podríamos decir que son iguales o se estudia en el mismo derecho o empleo público? Porque al lado de la relación laboral pública, también se genera la relación previsional. Y eso implica esta parte del proceso de administración de pensiones. Antes encontrabas para el Estado el decreto de ley 2530, la 19990, regímenes previsionales a cargo del Estado. Aparte encontrabas la AFP, que es la Administración Privada de Pensiones. Actualmente la 25530 ha sido cerrada y solo encuentras la 19990 y el sistema privado de pensiones. Y es toda una complejidad. Si te das cuenta, en el sistema privado de pensiones ya a todos les han dicho, recupera nomás tu dinero. Todos han sacado su dinero y muchos de ellos, seamos sinceros, han sacado sus 20.000 soles y ya no hay los 20.000 soles.
¿Qué espera esa persona en su vejez? ¿Tendrá seguridad social? No. Ahora tú me puedes decir, entonces usted apoya el Sistema Nacional de Pensiones. Es otro problema. Y es porque tampoco realizamos cursos de derecho de seguridad social o previsional. Porque en el Sistema Nacional de Pensiones lo máximo que ganas es 1.025, mil y tantos soles. Ni siquiera es todavía la remuneración mínima vital, es todavía menos. Entonces, eso dices, pero si yo cuando era trabajador del Estado ganaba 3.000 soles, o sea, si ceso, voy a ganar 1.000 soles. La tercera parte no alcanza para nada. Y allí ya te vas dando cuenta de la injusticia del sistema en la administración de pensiones. Y por qué a veces un servidor quiere seguir prestando servicios aunque sea sus 80 años, porque el Estado no le garantiza una pensión digna y adecuada. Tenemos también la gestión de desarrollo. En esta gestión de desarrollo y capacitación debemos tener en cuenta la capacitación y la progresión en la carrera. ¿A qué nos referimos? Durante el desarrollo del empleo público, el empleado público tiene derecho y obligación a ser capacitado. Se supone que el Estado debe garantizar el desarrollo de las personas, tal vez garantizando el pago de una maestría, de un doctorado al empleo público, pero eso no se da, porque no se actualiza anualmente el plan anual de capacitación. Y ahí surge la progresión en la carrera. Cuando tú ingresas a la administración pública, tú quieres ascender, sueñas cuando eres joven en que vas a ser el jefe, el titular de la entidad. Al pasar del tiempo te vas dando cuenta que tú sigues como profesional y no ocupas ningún cargo de jefatura. Y ya te vas dando cuenta que son terceros ajenos a la entidad los que ocupan ese cargo. Y allí te preguntas, ¿y dónde está este proceso de progresión en la carrera? Encontramos ahora la gestión de relaciones humanas y sociales. Esto implica dos procesos: las relaciones laborales individuales y colectivas. Cuando hablamos de relaciones colectivas, nos referimos a libertad sindical, formar organizaciones sindicales de empleos públicos, negociación colectiva y huelga. Y las relaciones individuales de trabajo, servidor público versus entidad o entidades públicas. Y la seguridad y salud en el trabajo, que nos permite prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Un comité de seguridad y salud en el trabajo encuentras en cada entidad pública. Pero no creas que la situación es fácil. En municipalidades ves que estos comités a veces son inoperativos y los obreros municipales muchos se ven expuestos a problemas en su salud y seguridad. Por último, tenemos en la gestión de relaciones humanas el bienestar social. Implica establecer programas de bienestar social e incentivos dirigidos a la promoción humana de servidores y familias. ¿A qué nos referimos en este caso? Cuando hablamos de programas de bienestar social, es, por ejemplo, habilitar directiva de préstamos administrativos sin pago de intereses legales. Programa de vacaciones útiles para los hijos de los servidores públicos. Programa de vacaciones a la playa para el trabajador y sus hijos. En algunas entidades públicas se da esto, en otras no. Algunas las han implementado por negociación colectiva, otros no hacen uso de la legislación correspondiente. Esto lleva a la cultura y clima organizacional que permite a las entidades públicas fomentar la cultura deseada en sus servidores y promueven el compromiso para el logro de objetivos organizacionales. Es decir, se pretende la inclusión o que los servidores públicos se identifiquen con la entidad pública a la que representan. Y por último, la comunicación interna, el gobierno digital, el correo electrónico, el WhatsApp como formas de mejorar la administración pública y generar una pronta respuesta a los problemas sociales. Y en este último cuadro puedes ver todos los subsistemas del sistema de gestión de recursos humanos: planificación, organización, gestión de empleo, gestión de rendimiento, gestión de compensación,
gestión de desarrollo y capacitación y la gestión de relaciones humanas y sociales. Como puedes ver, ya finalizando, puedes ver todo el empleo público a nivel nacional y por razones de tiempo he podido decirte los problemas fundamentales. Como ves, si a ti te interesa el derecho administrativo, una de esas ramas es el empleo público. Y si ves el empleo público, vas a encontrar mucho trabajo por hacer. Como puedes ver, hay problema en negociación colectiva, hay problema en planificación, hay problema en presupuesto, hay problema en ingreso de personal y esos problemas necesitan también ser vistos por los profesionales en derecho. Te agradezco la atención que me has podido brindar. Te invito a que estudies derecho administrativo y en especial en este caso, una de las ramas del derecho administrativo que más a mí también me apasiona es el empleo público. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias, doctor José María Pacori Cari. Felicitarlo, doctor, por tan ilustre abordaje del tema, los procesos de gestión del empleo público. Muy bien, doctor, tenemos unos minutos para poder responder algunas preguntas por parte del público. A todos los conectados se les indica que si tienen alguna duda la pueden hacer mediante el chat del Zoom o levantar su mano para que se les dé el uso de la palabra. Excelente, José. Estimado José, te escuchamos. Buenas tardes, doctores. Con la venia de los doctores presentes, mi pregunta es, ¿el juez puede pedir el legajo de un empleado público así como pide el secreto bancario, el levantamiento del secreto bancario? Gracias. Si es que el mismo trabajador solicita la exhibición de su legajo de personal, es posible presentarlo al juez. Por otro lado, al ser información confidencial y ser la ofrecida por la entidad pública o por un tercero, el juez deberá guardar eh, la reserva del caso respecto de la información que se va a solicitar. Por ejemplo, pedirle a la entidad o al tercero que aclare cuál es la información que desea obtener del legajo de personal y tal vez limitar a un informe que deberá emitir recursos humanos sobre ese punto y ese informe sea remitido al órgano judicial. Excelente, mi buen doctor José María Pacoricari. En referencia a este eje temático, los procesos de gestión en el empleo público. Siempre cuando cursamos la rama de derecho administrativo, procesal administrativo, siempre mi docente citaba a sus manuscritos que tenía y eso también nos impulsa pues a ir a esta rama tan maravillosa que es el derecho administrativo. A ver, tenemos a Vanessa Socorro, estimado doctor, y concluimos con las preguntas. Estimada Socorro, a ver, le cedemos la palabra, estimada Socorro. Listo, recién se activó el audio, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Yo más que hacerle una pregunta es simplemente felicitarlo y agradecerle por toda esa carrera que usted ha sabido hacerlo. Nosotros ahorita justo acabamos de terminar también un curso de Derecho Administrativo y todo el curso, créame, la doctora se ha basado en sus escritos, en sus modelos, en todos los libros que usted ha sacado y realmente son muy, pero muy interesantes. De verdad, yo al margen de la pregunta, solamente era para agradecerle por todo ese aporte jurídico que usted ha hecho, hace y por supuesto que seguirá haciendo. Muchas gracias, doctor, es un honor escucharlo, ¿verdad? Y pues muchas gracias. Espero volver a estar nuevamente acá en este derecho en línea, volverlo a tener y, ¿por qué no? Si es que hacen un encuentro presencial, tenerlo presencialmente, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras, muy agradecido. Es correcto, doctor. La gran parte, la mayoría de los docentes le citan a usted en este curso de Derecho Administrativo, donde también es un eminente dentro de esta rama. En esa línea, por vuestra asociación, queremos otorgarle este presente reconocimiento al doctor José María Pacoricari en reconocimiento a su trayectoria académica y profesional,
así como su importante labor en la difusión y promoción de los derechos humanos en América Latina, en especial a la justicia restaurativa. Hoy, 25 de agosto de 2024, estamos muy agradecidos, asimismo, pues, los alumnos, la comunidad jurídica expresan también su cariño, su elogio por los aportes que viene brindando y coyunturalmente, valga decirlo, sigue aportando en esta comunidad jurídica. No para, estimado doctor, siga aportando a estos escritos. También he visto por ahí algunas escrituras en LP y eso nos va retroalimentando jurídicamente. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación y agradecido también por, bueno, reconocer, ¿no? El trabajo a veces para que el derecho administrativo en el Perú sea un tanto más sujeto a nuestra realidad nacional es bastante difícil y compleja. A veces uno se queda hasta las 2, 3 de la madrugada, pero a veces las palabras de las personas alientan a seguir ese trabajo. Muchas gracias. Estoy muy agradecido por su invitación. Muy amable, estimado doctor. Asimismo, queda cordialmente invitado para próximos eventos. Ya estaremos coordinando internamente para ver un diplomado en gestión pública y también en derecho administrativo, la rama que le gusta bastante, estimado doctor. Con permiso. Hasta luego. Muy bien.